Downstream peruano, producción, refinerías, precios de crudo, combustibles y diagnóstico del mercado nacional e internacional. Periodo 1969-2017. Precios internacionales. Para poder ir entendiendo cuál es la mecánica comercial en la importación de hidrocarburos a nivel mundial, podemos decir de que existen varias canastas de hidrocarburos representadas por precios referenciales de marcadores. En el caso, por ejemplo, de petróleo crudo o combustibles de la costa del Golfo, podríamos considerar de que cualquier país que requiera importar petróleo o combustible de la costa del Golfo tendría que pagar un precio FOB más un precio de producto marcador, un precio por ajuste de calidad y el margen del trader. Es decir, el precio FOB viene a ser el precio del producto sobre el buque en la costa del Golfo. Este es un esquema que nos muestra que prácticamente el Perú le compra combustible a cualquier país que pueda abastecerle en calidad y a un costo competitivo. La demanda o la compra de combustibles que hace el Perú es a través de licitaciones. La empresa estatal hace las licitaciones y la empresa privada podría hacer negociaciones directas, pero de una manera u otra son transparentes los sistemas y se le puede comprar combustibles tanto a Europa como Asia, Norteamérica o el mismo Sudamérica. Muchos habremos oído más de una vez sobre el precio spot. ¿Qué cosa es el precio spot? Podemos sintetizarlo como un precio de mercado abierto. Se refiere al mercado de mayor liquidez, de mayor eficiencia, donde maneja volumen versus precio, donde el precio es más representativo del producto y el más transparente, puesto en vitrina para cualquier comprador o cualquier trader. Es donde refinadores y compradores hacen transacciones en grandes volúmenes y con estos precios se exportan, por ejemplo, a América Latina. ¿Cuál ha sido la evolución de precios de la canasta WTI de crudo a través del tiempo? Vemos que a través del 2008 sufrió un alto precio, los precios más altos en toda su existencia, llegándose hasta $150 por barril, para caer a través del tiempo actualmente a un promedio de $50 por barril. ¿Cuáles son los marcadores usados para calcular precios en la compra de diferentes importaciones de combustibles? Bueno, los marcadores usados por Sinomin tradicionalmente en la metodología de cálculo de los precios CFR de los gasoles son el marcador L87, Costa del Golfo, con una presión de vapor raíz 7.8, o un suplementario con una presión de vapor de 9. Cada uno tiene un impacto económico en la valorización de los gasoles, que no vamos a analizar ahora, pero sí ya debemos ir identificando que estos marcadores tienen un precio y según una característica y calidad de uno de ellos se va a reflejar un precio en su elaboración. En el caso del ULSD, que viene a ser el Ultra Low Sulfur Diesel, o el diésel de bajo azufre, se utiliza el marcador Platts CB Oil para el caso del biodiesel. Y los marcadores usados para el manejo comercial de los residuales
tenemos el marcador Platts del petróleo industrial 1% New York y el marcador Platts petróleo industrial 3% al sur de la costa del Golfo. Los marcadores usados por los productores para el petróleo crudo son los marcadores Platts de WTI, los marcadores Platts de la canasta Brent. Los marcadores usados para el GLP son para el propano de Mont Belvieu, butano normal Mont Belvieu, propano butano FOB, CIF, ARA, Europa, diferentes canastas de disponibilidad. Para el caso del etanol se utiliza el Platts Biofuel Scan, etanol Chicago, por ejemplo, o puede haber otro. Para el caso de las gasolinas de aviación tenemos el ANL 93 octanos. Y el caso de biodiesel, el CBO Soybean Oil, para fijar los precios. ¿Cuál ha sido la evolución de los precios internacionales de combustible versus los precios nacionales? Aquí en esta gráfica podemos ver la evolución de los precios en el mercado nacional a precios ex planta, es decir, la planta Callao o Conchán, por ejemplo. A través del año 2015 al 2017, hacia la izquierda, vemos que ha habido un incremento en el precio de planta, tanto del biodiesel B5 S50 como el del biodiesel B5 S50 mayorista, uso vehicular y minorista. Si nosotros reflejamos esta performance con la variación de los precios spot del diésel de bajo azufre, Puerto New York, vemos que a través del tiempo de 2012 al 2017 ha ido bajando, pero sin embargo en el periodo 2015-2017 ha tenido un incremento, que es lo que se refleja justamente en el gráfico superior derecho de la variación de los precios en el mercado nacional. Han tenido que subir, porque los marcadores han subido. Entonces, para mantener una gestión de rentabilidad, de no pérdida, se tiene que seguir la performance de estos marcadores. Esta es otra vista de la evolución de los precios marcadores Platts, por ejemplo, para la canasta de crudo WTI y del diésel de bajo azufre. Como ya habíamos comentado anteriormente, si bien es cierto que no hay un paralelismo fijo, es cierto de que si uno se incrementa, si el petróleo crudo se incrementa, el diésel se incrementa, y si el petróleo crudo baja, el diésel baja. No necesariamente en ese orden, pero sí con una performance que nos ayuda a ver de que si mañana más tarde el petróleo tiende a subir, es probable que el diésel también suba, dependiendo de la variable del mercado. Similar con los precios de los marcadores de gasolinas, por la importación de gasolinas de 97 o 92 octanos o de 90 o 92 octanos. También tienen una relación entre una y otra, y si vemos la gráfica en el lado inferior derecho del año 95 a la fecha, ha habido un incremento, porque estos marcadores vemos que de 2015 a la fecha también se han incrementado. Estas son gráficas que nos dan, nos muestran, mejor dicho, la variación de los precios de lista ex planta. Por ejemplo, Petroperú, se trata de la web de Petroperú, 2015 al 2017. Ha habido un incremento, como ya habíamos comentado, porque los precios de los marcadores se han incrementado en el mercado nacional. Por consiguiente, los precios de venta de los gestores y productores en el Perú tienen que incrementarse, como se ha venido observando. La variación porcentual depende del up-down del precio.
si es un ajuste para abajo o para arriba, pero de una manera u otra la idea es de que no haya un sobreprecio, una exageración de precio en el mercado nacional y tampoco un retraso, donde pudieran haber pérdidas para los gestores de producción. Ya habíamos visto que los productos hidrocarburos, combustibles o crudos tienen como referencia un marcador para poder fijar los precios. Ya habíamos dicho que la costa del Golfo es la vitrina internacional por excelencia, donde cualquier trader está mirando para poder hacer su intercambio comercial. Entonces, en el caso del Perú, se puede importar para Talara, en buques, o para Pampilla, Conchán, o el Callao. Y también para Mollendo podría hacerse una importación, como la que se experimenta actualmente, ¿no? Entonces, el precio marcador y estos productos diferentes se pueden adquirir a un precio FOB o un precio CPR. El precio FOB es puesto en el buque, en el puerto de destino, en el puerto de carga, mejor dicho. Y el cliente tendría que pagar fletes para llevárselo a su destino. Pero generalmente la tendencia es comprar a precios CPR, es decir, puesto en la planta o puesto en el terminal, de manera que el vendedor fleta el buque y lo pone donde el cliente lo quiere, ¿no? Entonces, al precio CPR está sujeto a un ajuste diferencial y tiene una ecuación de valorización. Esta ecuación de valorización viene a ser promedios aritméticos, matemáticos, de la variación de los precios marcadores en un lapso de tiempo, para que, aplicado a un diferencial que viene a ser el costo de oportunidad de los traders, pudieran presentar un precio competitivo CFR al comprador. Entonces, el precio diferencial marca la diferencia de competencia del mejor precio sobre el precio promedio referencial. ¿Esto qué significa? Que puede haber un proveedor A que utiliza un precio promedio del marcador más un diferencial, por ejemplo, puede ser -3, a ese precio le resta 3, y otro podría a ese precio restarle 1. Entonces el precio más competitivo sería el que reste más. El diferencial castiga el precio bajándolo más. Ahora, este diferencial puede ser positivo, como en el caso del biodiesel, por ejemplo, que es positivo y el precio más competitivo sería el que castigue menos al producto para tener un hidrocarburo, un biodiesel a un precio CFR el más bajo posible. El CFR viene a ser el precio FOB puesto en buque más el flete, más el transporte. Y el precio CIF viene a ser el precio CFR más un seguro, ya en la puerta del terminal, no llega el buque. Perfiles de los proveedores. Existen generalmente dos tipos de proveedores. Los proveedores productores de combustibles o de crudo y los proveedores que se dedican a la comercialización, ya con un enfoque de comercio. Las que están dedicadas al sector, que también se llaman petroleras, son empresas que generalmente desarrollan todas las etapas de la cadena de valor, donde eso le confiere tener costos más competitivos y menores costos. En cambio, el perfil de un comercializador generalmente tiende a tener mayores costos, porque ellos contemplan un margen de comercialización. Es decir, el giro de su negocio es ganar dinero y por lo tanto
que tienen un margen de comercialización que va a definir el costo de oportunidad cuando se quiera adquirir petróleo combustible. Estos casos de los márgenes y de los diferenciales siempre son discutidos a nivel internacional y se tejen una serie de comentarios y una serie de artículos periodísticos, como en este caso, que un problema ajeno al Perú es debatido, es puesto para conocimiento de la opinión pública y es un problema totalmente ajeno que el Perú no tiene nada que ver en este caso. Los precios de paridad internacional y precios referenciales. Los precios de paridad internacional son aquellos precios que tratan de reflejar el precio real de competencia que hay en el mercado internacional y relaciona un margen de mayorista, vale decir, a la empresa que va a cubrir sus costos financieros y sus costos operacionales y le va a dejar una ganancia, y los precios referenciales que se van a encontrar en el mercado internacional en función a unos precios marcadores, llamados así. Entonces, estos precios de paridad internacional contemplan el precio FOB puesto en buque en el puerto de suministro, el flete, que es el transporte, más el seguro de la carga. Sumado a esto, los gastos de importación, los gastos de puerto, más gastos financieros, más los gastos de almacenamiento y despacho, y más la gestión comercial. De esa forma se calculan los precios de paridad internacional, que se pueden interpretar como el precio de lista al que acceden los consumidores y no al precio de referencia, que son precios al que el mayorista compra el combustible. Los criterios que utiliza Ocinormin lo tienen publicado en su página web y se pueden ver ahí precios de referencia y banda de precios en unos boletines muy completos donde describen el significado de cada uno de ellos y el manejo, ¿no? Los precios de referencia, el marco legal, los fundamentos, donde tranquilamente se puede ver ahí cuáles son las variables que la integran, y cómo se hace el precio, el cálculo de precio objeto, la relevancia de los mercados, Costa del Golfo u otro sitio, como referencia para comprar. Ya habíamos visto la Costa del Golfo por excelencia, un punto de referencia. Aquí en la lámina ya nos muestran dos precios de referencia. Precio de referencia 1, relacionado al valor FOB en la Costa del Golfo, sumado al flete, el seguro, el impuesto al valor, en gastos de importación, etc. Y el precio de referencia 2 relacionado al GLP, que viene a ser el valor de la Costa del Golfo más el flete y seguro. Aquí tenemos la gráfica un poco más grande para poder visualizar bien cuáles son las variables de compra en la Costa del Golfo y en el país de destino, vale decir en Perú, Lima, Perú, a un precio CFR, que después calculado como precio de paridad internacional para fijar los precios de lista o de venta en el mercado nacional. Se puede observar en dicho manual también la teoría del mecanismo estabilizador que fundamenta la existencia de un fondo que compensa cuando el producto sufre un vaivén muy fuerte en el mercado internacional. Cuando los marcadores sufren un vaivén muy fuerte, para arriba o para abajo, ya existe un fondo que compensa o no a la variación de ese precio y por consiguiente al interés del gestor o del productor.
Entonces aparece una zona de compensación del precio de paridad internacional, y que compensa al productor. El Estado paga al productor cuando ese precio está sobre la zona de estabilidad, y la zona de aportación es cuando el Estado cobra al gestor de producción o comercialización si es que el precio está sobre el límite inferior. Finalmente, esto es un poco complicado para poder fijar y bastante cuestionado los límites superiores e inferiores de la variación de los precios de paridad internacional para fijar la banda de precios y por consiguiente fijar cuáles van a ser los factores de compensación o aportación que van a tener los gestores. Ese fondo de estabilización está bien explicado aquí en el manual, y también hay que tener en cuenta los efectos de la volatilidad de los precios, lo que conversábamos hace un momento, la variabilidad y el up-down que puedan tener los precios de paridad internacional. La banda de precios, ¿cómo se determina la banda de precios? Tanto en el caso del GLP y los demás productos, combustible, en este caso el diésel, las gasolinas, y cómo se fijan los límites superiores y aquí en la gráfica vemos una variación típica de los precios de paridad internacional, donde se fija la línea superior y una línea inferior de variación de precio, para que estas líneas superior e inferior determinen la banda de precios en la cual debe estar el precio del combustible, de tal forma de que si el precio del combustible tiene que ser más alto, el Estado compensa al productor pagándole una cantidad, y viceversa. Si el precio es muy bajo, están en la zona de aportación, es decir, que el Estado cobra al gestor de producción. Entonces la banda de precios se determina con una resolución que ha sacado CINER, ustedes lo pueden ver en la página web, y ahí tenemos un ejemplo de cómo es el impacto de los gráficos comparativos productor-CINER. Nosotros sabemos que acá hay varias empresas productores, pero el Estado Presto Perú es una de ellas, no es un secreto, están en la página web, donde podría haber entre una fecha 1 y una fecha 2 una variación de precios de lista de venta al público, los precios de paridad internacional que hace el propio gestor productor con el precio de paridad internacional que hace Ocinermin, como un ente regulador de precios. Entonces vemos que no hay una concatenación y que hay una diferencia y desviaciones entre uno y otro. Este es un tema bastante discutido entre los criterios que emplea Ocinermin y los criterios que emplean los agentes de producción, los grandes agentes de producción. Finalmente, se tiene a la vista una fórmula de la formación de precios de los combustibles. O sea, ¿cómo se definen o se calculan los precios de los combustibles en el mercado nacional? El precio de importación, que es la política comercial más el fondo de estabilización, más los impuestos, más el margen del refino, de refinación, una política tributaria, impuestos selectivos y los costos que hay de transporte, los márgenes del mayorista, margen del minorista, etcétera, y de esa forma se tendría un precio al público. Como se puede ver, es bastante complejo y discutido fijar los precios al público.
Pero este es finalmente la misión que tienen los gestores de producción mayoristas, de poner un precio competitivo en el mercado donde le permita tener un margen, una utilidad razonable y, eh, y puede haber confianza en el manejo de precios y transparencia. Por decir, en el caso de las gasolinas, los componentes que se utilizan en la gasolina de los 4 grados son los que vemos en la tabla, y los productores mayoristas de carburantes formulan su gasolina de acuerdo a esa mezcla. Y estos productores mayoristas pueden producir nafta craqueada en sus refinerías que se pueden asemejar al marcador de nafta craqueada importada. Ya habíamos visto el marcador anteriormente, los precios de marcadores. Ocinermil, por ejemplo, calcula utilizando un determinado marcador en función de la presión de vapor rey y el productor otro, de tal forma que existe ahí un diferencial que debe ser conciliado y conversado entre Ocinermil y los productores para que finalmente salga el precio a la venta al público. Entonces, los productores mayoristas que producen gasoles difieren en sus métodos de cálculo de precios de Ocinermil por el uso de marcadores. Este es un tema bastante discutido que valdría la pena en otra exposición analizarlo. Pero ¿cuál es la cadena o la evolución de precios que sufre el combustible para llegar al público? Ya habíamos visto que el combustible se compra a precio FOB, pues de la Costa del Golfo, como marcador. Llega a un terminal, el terminal lo envía a una planta de ventas, la planta de ventas lo envía a un grifo y el grifo lo vende al público. Entonces, en el terminal llega a un precio CFR en que se tiene que comprar pagando el precio FLOB más el flete. Y finalmente, con un costo de seguro se tiene el precio del combustible a un costo CIF en el terminal. Y relacionado con los costos de operación en el movimiento de ese combustible, se fija un precio ex planta, que vendría a ser el precio CIF, más los costos operacionales existentes. Y de esa forma definir los precios de lista que se van a vender al público. Es precios ex planta más el margen comercial de cada gestor. A este precio de lista lo compra, por ejemplo, un grifero, una estación de servicio, y la estación de servicio lo vende, lo compra con impuestos, es el precio de lista más impuestos, y posteriormente lo vende con su margen de comercial y los impuestos. De tal forma que cuando usted va con su vehículo y echa gasolina en una estación de servicio, está pagando el precio base más impuestos. Y la estación de servicio paga al productor los impuestos. Entonces, la diferencia de este precio, entre el precio que vende al público, la estación de servicio, y el precio que compra en la planta al gestor de producción, le da su margen de comercialización. Finalmente, ¿quién es el que maneja el precio en el mercado? ¿El productor o el comercializador? Vemos que el comercializador, porque pone un precio al público en un libre mercado que lo que la gente o el público o la demanda le puede pagar. Aquí vemos un ejemplo, por decir, de gasolina, en que en el lado superior izquierdo, donde se puede vender a precio público una estación de servicio a 14 soles. Vamos a poner que esté a 14 soles de gasolina 95 por galón, de tal forma de que el precio neto Petroperú sea 6.93 soles por galón
más sumados los impuestos, impuestos al rodaje, impuestos al consumo, el IGB, y va a tener un precio ex planta de 10.35 soles por galón. De ahí un costo de flete de transporte de la planta a la estación de servicio o al grifo. Y finalmente se va a tener un costo total en la estación de servicio del orden de 10 soles o 11 soles. Pero esta estación de servicio o grifo lo puede vender a 14. Por consiguiente, está ganando más de $1 por galón limpio de impuestos. Este es el tema que día a día se ve cuando hay un ajuste de precios para arriba, para abajo. Siempre la tendencia está en mirar el ajuste de precio que va a hacer el gestor de producción, llámese Petroperú o Repsol, pero nadie o muy pocos analizan cuál es el manejo de ese precio que hace el grifero o la estación de servicio. Ahí lo tenemos clarísimo.